Y según un informe filtrado esta semana a la agencia Reuters, los grupos armados ilegales en Colombia han incrementado significativamente su presencia y capacidad en los últimos 3 años, a pesar de los intentos del gobierno de Gustavo Petro por negociar ceses al fuego. Según el documento, a finales de junio había casi 22.000 personas en armas, lo que representa un aumento del 45% respecto al 2022, año en que Petro asumió la presidencia. Esta cifra contrasta con el crecimiento del 17% registrado durante la administración anterior, encabezada por Iván Duque. Las agencias de inteligencia colombianas elaboran estos estudios cada 6 meses para medir la fuerza y expansión de los diferentes grupos armados que operan en ese país. Y ampliamos ahora la información con la periodista Alexandra Correa en Bogotá. Alexandra, al cierre de junio, los grupos armados sumaban 21.958 personas entre combatientes y auxiliares, un 45% más que a mediados del 2022, cuando el presidente Gustavo Petro asumió el cargo, esto según ese informe. ¿A qué se atribuye este aumento? Un informe revelado por Reuters, efectivamente, Silvia, otros monitores del conflicto armado colombiano como Indepaz, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, a quienes acabamos de consultar, dan una cifra más baja que la que revela el medio Reuters. Sin embargo, recogiendo análisis, podemos hacer un contexto desde el año 2016 en el que se desmovilizaron unos 13.000 combatientes de las FARC, Silvia. A 9 años de ese proceso, en un posconflicto medianamente cumplido por el expresidente Santos y Duque, y tras Petro asumir en 2022 un país en donde los grupos armados como el ELN, el grupo guerrillero más grande que tiene Colombia y las Américas, y el Clan del Golfo, este último remanente de los paramilitares, es decir, las fuerzas paralelas que trabajaban en materia de seguridad con el ejército, se estaban y están disputando los territorios abandonados por las FARC y las economías ilícitas que las FARC dominaban antes del 2016. Sumados a estos grupos surgen decenas de otros grupos armados ilegales atraídos por esas disputas y el incumplimiento del gobierno en el posconflicto, como son las disidencias de las FARC. Y esto se da, Silvia, ante la falta de capacidad del Estado colombiano hacia el control del territorio, no solo de manera militar, sino que no ha llegado el Estado social de derecho, que brinde seguridad, infraestructura, educación, salud, oportunidades en las regiones en donde hay cultivos de coca, minería ilegal, escasa justicia y donde la geografía montañosa de nuestro país facilita que estos grupos se fortalezcan. Mira, Silvia, vemos un aumento de la violencia en esas zonas que habían alcanzado una tranquilidad temporal, respondiendo a esas luchas por las economías ilegales. Es decir, que las cifras varían, pero hay un aumento. ¿Qué grupos son exactamente los que están creciendo en números de miembros? ¿Se puede seguir hablando de guerrilleros como hace décadas o se trata ya solamente de bandas criminales? Según Indepaz, el que está creciendo más, pero en unos 1.000 combatientes apenas desde el año 2022, año que asume Gustavo Petro, son las disidencias de las FARC, conocidas, Silvia, como Estado Mayor Central, que están lideradas por Iván Mordisco, y tras una división interna entra alias Calarcá a liderar el grupo fraccionado. Esta disidencia se separó del proceso de paz en 2016. El grupo de alias Calarcá, que tiene un 40% más o menos de los militantes del EMC, según Indepaz, es decir, unos 2.000 combatientes de un total de 6.000, están sentados en este momento en diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. El grupo de Iván Mordisco se apartó, Silvia. Hoy en día, el único grupo armado que queda con una ideología marxista, que es la que inicia la lucha armada aquí en Colombia, es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, muy golpeado en la zona pacífica por las confrontaciones militares y con las confrontaciones con el Clan del Golfo de corte paramilitar. Los demás grupos delincuenciales o llamados delincuenciales están dedicados a estas economías ilícitas y al crimen organizado, incluso transnacional, en el que está también, por supuesto, el ELN, Siria. Alexandra, en este contexto de crecimiento, tanto de números de miembros armados como de acumulación de territorios, ¿cómo puede Colombia cumplir el mandato de la ONU de la entrega de tierras? Siempre se ha dicho que el problema en Colombia es un problema también de tierras. Sin embargo, Silvia, el país está cumpliendo con la entrega de tierras según la Agencia Nacional de Tierras colombiana. En este gobierno de Gustavo Petro se han entregado el número más grande en la historia de Colombia, pero aún está lejos de la meta
inicial y como decía una de las beneficiarias dentro del informe de esa entrega de tierras, aún falta mucho. Se han entregado, según la Agencia Nacional de Tierras, al menos 1.500.000 hectáreas de una meta que se propuso Petro de 3 millones de hectáreas aproximadamente, Silvia. La Agencia Nacional de Tierras ha presentado avances significativos, incluyendo la entrega a comunidades campesinas, víctimas del conflicto, étnicas, en donde la misión de verificación de Naciones Unidas, que extendió su periodo, ha cumplido un papel muy importante de manera veedora. Alexandra, una última pregunta muy brevemente. Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia y exintegrante del grupo guerrillero M-19, impulsó la política de paz total al asumir el poder. ¿Podríamos decir ahora que ha fracasado, como señalan algunos expertos? Silvia, estuve precisamente esta semana reunida con varios jefes de las mesas de negociación y aunque Petro habló de una paz total que es utópica, sí ha alcanzado grandes acuerdos en territorios como Nariño, frontera con Ecuador, en donde incluso comenzó la sustitución de cultivos ilícitos y se está llegando a una próxima dejación de armas por parte de dos grupos, uno ex-FARC y otro ex-ELN. Y continúan estas mesas pequeñas de diálogos que según estos jefes negociadores como Vera Grave, jefa negociadora del ELN con la que me reuní, prometen una transformación territorial. La paz en territorio, nos dijo ella, y nos dijo precisamente que la paz es el camino, aunque nunca llegará a ser perfecta, aunque cualquier alcance que se dé en materia de paz es muy importante para el beneficio de las comunidades, Silvia. Claro, muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá. Con gusto. Nos vamos de inmediato a Colombia. Allí la misión de verificación de la ONU presentó este mes su informe sobre el acuerdo de paz que el Estado colombiano alcanzó con la guerrilla de la FARC en noviembre del 2016. Lo va a presentar. Uno de los temas clave es la reforma agraria. La ONU pide mayor velocidad e intensidad para devolver las tierras usurpadas por distintos grupos armados. En los últimos 3 años se han gestionado 600.000 hectáreas. El barro no es obstáculo para Ana Alcira Barrios, que por fin tiene un terreno. De niña creció en la finca que los paramilitares le quitaron a su padre. Tras años de lucha, quiere construir acá un sueño que le heredará a sus hijos. Que ellos tengan su casita, su finca, que ellos aprendan a trabajar la tierra, a cultivarla, que ellos cuando nazcan sus hijos también le enseñen le hereden esas raíces campesinas de que el campesino sí puede y que no es como dicen los gobiernos anteriores, que el campesino solo sirve para pedir plata. Junto a su esposo, también desplazado por la violencia, Ana quiere construir su casa y varios cultivos con los que sostenerse. Ha habido muchos conocidos que tienen plataneras, que tienen que el aguacate, que el mango y todo eso. Esas personas nos han ayudado mucho con las semillas. La tenencia de la tierra ha sido el centro del conflicto armado de Colombia. El presidente Gustavo Petro prometió impulsar la reforma agraria relegada durante décadas y contemplada en los acuerdos de paz. Las organizaciones campesinas consideran que el país recuperará la tranquilidad cuando los campesinos recuperen un terreno para sembrar. Siento que por fin llegó a nosotras, pero a las 26 mujeres. Se necesita más para que la reforma agraria en Colombia, en la subregión del Urabá, sea posible. Todavía hace falta muchas cosas por hacer. 21 mujeres recibieron lo equivalente a 260 hectáreas. La construcción de la casa avanza en la medida de los ahorros de cada familia. Los campesinos esperan que este proceso cierre las heridas que abrió la guerra y que les permita por fin vivir en paz. Campesinos como doña Ana y don Abraham tardaron años en volver a tener una tierra de su propiedad. Y no son solo ellos, son más de 7 millones de colombianos que han sido víctimas del desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado que vive el país hace 70 años. La Agencia Nacional de Tierras ha formalizado 1,5 millones de hectáreas y ha gestionado para la entrega más de 500.000 hectáreas. Eso ha significado para muchos campesinos colombianos la ilusión de volver a vivir del campo.